Hola, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por asistir a esta comunicación. Soy Jonathan Molina Torres, soy profesor de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia, en su campus de Alicante, y voy a presentar la comunicación titulada ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a la mejora de habilidades clínicas en estudiantes de psicología? Primero voy a hacer una pequeña introducción para hablar de qué son las habilidades clínicas. En primer lugar, definir que las habilidades clínicas son determinados comportamientos en el ámbito de la interacción clínica, obviamente, ante determinadas situaciones que se pueden dar en el contexto de la terapia que permitan alcanzar determinados objetivos terapéuticos. Estas habilidades clínicas son muy importantes porque se relacionan de una manera muy directa con el éxito terapéutico, ya que los terapeutas con mayores habilidades clínicas pueden influir de una manera más positiva en la interacción terapeuta-paciente, en concreto, pues en variables muy relevantes en los tratamientos psicológicos, en general en cualquier terapia, como la motivación del paciente en la terapia, la confianza que tenga el paciente no solo hacia su terapeuta, sino también hacia el éxito del tratamiento, la adhesión al tratamiento, así como a las pautas o a las tareas que se indiquen y a la alianza terapéutica. De hecho, algunos modelos, como el modelo de los factores comunes, lo que dicen es que estas habilidades clínicas podrían tener incluso un peso mayor en el éxito terapéutico que las propias técnicas del tratamiento. De tal manera que lo que hacemos, más bien el cómo lo hacemos, sería más importante que las técnicas que utilizamos. Siendo tan importantes las habilidades clínicas, ¿cómo se enseñan en la universidad, en la formación de grado y posgrado? Bueno, habría una primera modalidad que sería la sesión teórica, una clase magistral donde el profesor o profesora expone la habilidad clínica a trabajar, sus componentes, las conductas a desarrollar y pues, se desarrolla simplemente a través de esta metodología. En segundo lugar, sería el role-playing asistido por pares, donde dentro del propio alumnado se alternan el rol de terapeuta y de paciente para practicar estas habilidades clínicas. Tenemos una tercera modalidad que los profesores que trabajamos en la Universidad Europea conocemos bastante bien, que sería el trabajo con pacientes simulados, en este caso actores. El profesor o profesora diseñaría un perfil clínico que se le aportaría a este paciente simulado y el paciente simulado representaría ese papel, mientras que el alumnado hace el rol de terapeuta. Y por otro lado, pues el trabajo con pacientes reales, ¿no? Con supervisión, obviamente, de un terapeuta experto. Estas metodologías presentan diferentes inconvenientes. Por un lado, sobre todo la de los pacientes simulados y reales presenta un alto coste y también una limitación de tiempo, ya que las habilidades clínicas solo se pueden trabajar en ese momento en el que están presentes digamos, los actores en este caso o los pacientes reales. Esto también impide que haya un número de repeticiones muy alta, donde el alumno pueda practicar, ¿no?, estas habilidades clínicas. Esto pasa también con el role-playing asistido por pares. Y luego, pues, la presión y la vergüenza que sienten los alumnos al exponerse a los demás o incluso también al asumir el rol de paciente. Aquí también incluiríamos la dificultad que es a veces asumir un rol de paciente, ¿no? Imaginemos un alumno o alumna de segundo o tercero de grado que tiene que representar un paciente que tiene ideación suicida. Bueno, pues probablemente no va a ser cómodo y probablemente tampoco va a saber desempeñar ese papel con precisión. Y en cuanto a la sesión teórica, pues obviamente una muy baja generalización de ese aprendizaje a las habilidades clínicas reales. Bueno, debido a la importancia que tienen estas habilidades clínicas, como hemos explicado, y las dificultades o los hándicaps que tienen las metodologías actuales, aprovechando también el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años, lo que planteamos es una nueva metodología que consista en pacientes simulados utilizando ChatGPT. Es decir, introducir un perfil clínico en ChatGPT para que ChatGPT represente a ese paciente simulado. Creemos que puede ser muy positivo porque no solamente anularía o haría desaparecer todos estos hándicaps, sino que también tendría muchos aspectos bastante positivos, como por ejemplo presentaría menos problemas éticos, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de pacientes reales, permitiría practicar en privado y al ritmo de cada paciente y sería una herramienta que estaría disponible 24/7 y de manera gratuita. Pongo el asterisco porque sería gratuito el uso o la interacción con ChatGPT. Quizá el diseño de esos perfiles clínicos requeriría la versión de pago de ChatGPT.
También es una manera de entrenar realista y adaptable a multitud de situaciones y habilidades. Se podrían diseñar infinidad de perfiles clínicos y diferentes situaciones para que el estudiante tenga que aplicar diferentes habilidades clínicas que nos interesen, ¿no? Y sobre todo algo que me parece muy importante es que es una metodología adaptable totalmente 100% a la docencia presencial y online. Dentro del uso de ChatGPT como paciente simulado habría a su vez diferentes modalidades de role-playing que se podrían utilizar. La primera podría ser la llamada como la técnica de la pecera. Se llama pecera porque tres terapeutas, sería un equipo de tres terapeutas que interactuarían con el paciente simulado y esto representaría lo de dentro de la pecera, ¿no? Mientras que el resto de la clase, junto al profesor responsable, estarían de observadores, es decir, fuera de la pecera. Sería como si estuviésemos viendo lo que pasa dentro de una pecera, ¿no? Donde los peces en este caso son los terapeutas y el paciente. En segundo lugar, tendríamos la modalidad de tríada, donde dos alumnos, uno haría de terapeuta y otro de observador, y un paciente simulado, ¿no? Por tanto, se formarían diferentes tríadas. El observador daría feedback a su compañero terapeuta y luego se cambiarían los roles. Y luego estaría la tercera modalidad, la de uno a uno, donde habría un alumno que hace de terapeuta y un paciente simulado. Es decir, cada alumno en clase ejercería el rol de terapeuta a la vez e interactuaría con el paciente simulado. Bueno, lo que hemos hecho para intentar hacer un pequeño avance o comprobar este planteamiento que acabo de exponer es un estudio piloto con una pequeña muestra de estudiantes de psicología para ver cómo de útil puede ser el uso de ChatGPT como paciente simulado en el entrenamiento de habilidades clínicas. Este estudio piloto se ha realizado con 74 alumnos y alumnas de la Universidad Europea de Valencia, en este caso alumnos y alumnas del segundo curso del grado de psicología de la asignatura de evaluación psicológica. La modalidad utilizada fue la pecera, es decir, un equipo de 3 alumnos hacen de terapeuta y el resto harían de observadores. Esta interacción, para que se entienda, se aplicó en una sesión sobre entrevista clínica y manejo de situaciones difíciles en la fase de evaluación. Con lo cual, lo que generamos fue un paciente que plantee una situación difícil en terapia y se pide al alumno que aplique diferentes habilidades clínicas para resolver esa situación. El prompt, es decir, la información que se le da a ChatGPT, recogía dos aspectos. Por un lado, la descripción de la problemática, es decir, los aspectos puramente clínicos, el cuadro clínico, pero por otro lado también las instrucciones de la conducta. ¿Qué quería el profesor que hiciese ese paciente simulado para facilitar la aplicación de las habilidades clínicas del alumno? Bueno, este fue el prompt que se introdujo a ChatGPT. Hola, ahora te llamas Carlos y tú eres un paciente que has acudido a la consulta de un psicólogo. Los datos que te presento a continuación son tus datos personales. El motivo de consulta por el que has acudido es tu estado de ánimo deprimido, que te está aislando socialmente y pues estás durmiendo peor y estás teniendo pensamientos negativos constantemente. Te sientes disgustado porque te encuentras peor que al comienzo del tratamiento. Y esto se debe a que tus expectativas sobre la terapia eran poco realistas, ya que creías que tu problema se solucionaría rápidamente. Esto sería la parte de la descripción de la problemática. Y ahora vamos con las instrucciones de la conducta. Tu diálogo debe basarse en los datos personales que te he dado antes y además quiero que tu diálogo siga las siguientes reglas. 1. Exprésate de manera natural y mostrando tus quejas y preocupaciones sobre la terapia. 2. Responde solo basándote en la información personal que te he dado más arriba. 3. Expresa al psicólogo tu problema de una manera que pueda entender. 4. Limita tu discurso a una o dos frases y mantén tu rol en todo momento. 5. No digas gracias o adiós demasiado pronto. 6. El diálogo debe implicar al menos unas 20 rondas de interacciones y recuerda que estamos haciendo un ejercicio de simulación en el que tú tienes el papel de un paciente simulado. Así que comienza la interacción diciendo hola y no olvides que en todo momento tienes el rol de paciente. Bueno, estas instrucciones de conducta ayudan a que ChatGPT sea mucho más preciso, ya que a veces, sin darse cuenta, cambia el rol y se pasa al rol de terapeuta. Con lo cual, las pruebas que se hicieron con este prompt nos hizo incluir esta parte final. Bueno, se evaluó la experiencia del alumnado con esta actividad y lo que valoramos o los resultados obtenidos es que la práctica en general les pareció bastante interesante. La mayoría de alumnos, más de un 65%, lo valoraron con más de un 8. Les pareció también entretenida. Pues encontramos porcentajes parecidos, más de un 60%, más de un 8%. También la práctica ayudó a aprender nuevas habilidades y conocimientos, también, como veis, muy importante.
y en qué medida les pareció práctica de cara a su futuro profesional. Como veis, también puntuaciones muy elevadas. La satisfacción global fue muy alta, también alrededor de más de un 60% con más de un 8. Y también recogimos aspectos a mejorar que nos planteó el alumnado, que ahora mostraré en la parte de limitaciones. Para finalizar, como conclusiones a esta comunicación, decir que ChatGPT parece ser una herramienta prometedora para mejorar habilidades clínicas en futuros profesionales de la psicología. Sin embargo, es importante entender bien el funcionamiento de ChatGPT para que realmente ese paciente simulado pueda ser real, pueda ser realista, y eso pasa por diseñar prompts adecuados. También esa idea que tenemos que tener clara en todo momento, que ChatGPT es un ayudante, no es un profesor. La situación de aprendizaje debe estar controlada por el docente tiene que tener claras qué habilidades quiere que el alumno ponga en marcha, qué objetivos tiene la actividad y también que sea el docente el que evalúe el desempeño del alumno, ya que no creemos de momento, aunque probablemente esto cambiará dentro de poco, pero no creemos que de momento ChatGPT tenga que evaluar la interacción. ¿Qué limitaciones presenta no tanto este estudio, sino creemos que tiene ChatGPT, ¿vale? Porque no todo es idílico y no todo es positivo. También tiene aspectos complicados. Bueno, por un lado, en esta interacción no hay elementos no verbales, las emociones también son limitadas y, por tanto, pues no representa 100% una interacción terapéutica real con un paciente real. También algunos problemas que tiene ChatGPT, que son respuestas que a veces son algo idílicas y poco realistas, y las alucinaciones. A esto se le llama cuando ChatGPT se inventa una información. Esto ya os digo que se reduce, esto lo hemos estudiado, y se reduce muchísimo cuando el prompt es muy exhaustivo. Si damos un buen prompt a ChatGPT con mucha información, ChatGPT va a tener información de la que tirar cuando se le hacen preguntas y, por tanto, se van a reducir las alucinaciones. ¿Qué limitaciones planteaba el alumnado en este estudio piloto? Bueno, por un lado, la participación limitada en la pecera. Es decir, los que están fuera de la pecera tienen un rol algo pasivo y les gustaría también poder participar en la interacción terapéutica. Al estar proyectando ese diálogo con ChatGPT en la pantalla, pues también esa limitación de no poder ver bien la pantalla, no leer bien la pantalla. También muchos alumnos pedían poder acceder desde casa a ese chatbot para poder entrenar desde casa y la posibilidad de tener más casos con una mayor variedad de problemáticas, no solo la que planteábamos de Carlos. Bueno, pues recogiendo todas estas limitaciones tenemos ciertas líneas futuras que queremos desarrollar, un equipo de investigadores que estamos llevando a cabo un proyecto de innovación docente en la Universidad Europea de Valencia, la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Qué pretendemos? Bueno, en primer lugar, hacer una revisión exhaustiva de las evidencias disponibles, que ya las hay, de la utilidad de ChatGPT como paciente simulado en psicología y, a través de esta revisión, diseñar una guía de cómo crear perfiles clínicos con ChatGPT de manera eficaz. Con las averiguaciones o con el diseño de esta guía, lo que haremos es crear perfiles clínicos de pacientes simulados en ChatGPT. Todo el equipo de innovación docente somos profesionales, psicólogos, que trabajamos en el área de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, y además tenemos experiencia clínica. Con lo cual, la idea es crear perfiles clínicos basándonos en el expertise de cada uno de los profesores. Pensamos hacer un pilotaje con el alumnado, similar al que os he enseñado, pero mucho más exhaustivo y con una muestra mayor. Y más adelante, si esto funcionase, pensamos hacer diseños experimentales donde evaluemos no solamente la satisfacción del alumnado, sino realmente si hay una mejora en las habilidades clínicas del alumnado o si realmente este entrenamiento puede ser eficaz para mejorar las habilidades clínicas, y buscar también qué formato puede ser el más adecuado para entrenarlas. Si es el formato tríada, el formato pecera o el formato individual. Por mi parte, esto es todo. Dejo en pantalla mi correo electrónico jonathan.molina@universidadeuropea.es para que me podáis formular preguntas o queréis contactar conmigo. También tenéis posibilidad de hacerlo en la propia comunicación dentro de la propia web del Congreso. Y por mi parte, solo daros muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de utilidad esta comunicación. Muchas gracias.